El carruaje ya se estaba moviendo cuando él cruzó la puerta, y por un instante creyó que aún podía alcanzarlo. Bajó los escalones de dos en dos. Las grandes puertas de roble se cerraron tras él, dando a un vestíbulo vacío. Su mano se extendió hacia el panel negro lacado. Se estaba llevando todo lo que él no sabía que poseía. «Detente», dijo, y luego lo repitió más fuerte. Lo dijo con una voz que había comandado ejércitos de lacayos, una voz que había silenciado salones llenos de hombres. Pero el cochero no giró la cabeza. Las ruedas giraron, la grava crujió. Un pequeño oso de trapo yacía en el suelo húmedo, cerca del escalón inferior. Tenía una oreja hundida en el barro. Él aún no lo vio. Todavía miraba la ventana del carruaje. Allí, una mujer con su hijo en el pecho le devolvía la mirada. Parecía que lo miraba desde el otro lado de un río demasiado ancho para cruzar. Ella no lloró, no habló, solo miró. Y en esa mirada, él vio toda su ausencia representada sin una sola palabra. Y comprendió, con una claridad que más tarde intentaría ahogar con brandy sin éxito, que había vuelto a casa a una estación demasiado tarde. Los caballos encontraron su ritmo. El carruaje cruzó las puertas. El camino de entrada quedó vacío de todo sonido. Solo se oía su propia respiración y el pequeño e indiferente golpeteo de la lluvia tardía sobre la piedra. Detrás de él, en el escalón superior, una segunda mujer estaba de pie. Vestía seda pálida. Su mano descansaba ligeramente sobre el marco de la puerta. Parecía que solo había salido a ver qué era todo ese ruido, y su rostro, cuando él por fin se giró para mirarla, era el de alguien que observa el final de una historia. Una historia cuyo desenlace le habían contado muchas semanas antes. Él había estado fuera 112 días. Los había contado en el camino de vuelta, ociosamente. Como un hombre cuenta los hitos para pasar el tiempo. Y el número le había gustado porque era ordenado y finito. Se lo había imaginado terminando en un cálido salón, con un niño dormido sobre su hombro, con una esposa que lo perdonaría, como le había perdonado todas las demás pequeñas crueldades de su vida en común. Había imaginado muchas cosas en el camino. Ninguna de ellas incluía un vestíbulo vacío. Ninguna de ellas incluía un carruaje que ya se había ido. Se quedó de pie un largo rato al pie de los escalones. La lluvia le mojaba la nuca. No se movió. Moverse era elegir una dirección. Y ahora, todas las direcciones llevaban a un lugar al que no deseaba llegar. Su nombre era Adrian Vancourt. Era el 7º duque de Hauteclair. Había cabalgado a través de 3 provincias en 5 días para estar en casa para el primer cumpleaños de su hijo. Y su hijo no estaba en la casa. Su esposa no estaba en la casa. La niñera no estaba en la casa. El ama de llaves, cuando por fin apareció arrastrando los pies desde el pasillo de la cocina, con las manos envueltas en el delantal, solo le dijo que la duquesa había dejado instrucciones, y que las instrucciones se habían seguido, y que había una carta en el escritorio de la biblioteca, y que no sabía a dónde habían ido, y no diría nada más sobre el asunto, mi señor. Con todo respeto, mi señor, por favor. Subió los escalones lentamente. La mujer de seda pálida no se movió de la puerta. «Adrian», dijo ella. Él pasó a su lado sin mirarla, porque mirar habría sido reconocer. Y el reconocimiento en ese momento estaba más allá de sus fuerzas. El vestíbulo estaba más frío de lo que recordaba. El fuego de la gran chimenea se había apagado. Nadie había pensado en encender otro. Las velas de los candelabros laterales se habían consumido hasta convertirse en pequeños puntos azules. Y la larga mesa, donde de niño había trazado la veta de la madera con la uña, estaba desnuda. Solo había una única hoja seca que había entrado volando desde el jardín y que nadie había barrido. Los retratos lo miraban desde arriba con el desinterés paciente de la pintura. Recorrió el vestíbulo, entró en la biblioteca y se detuvo ante el escritorio. Allí estaba la carta, apoyada contra el tintero. La dirección estaba escrita con una caligrafía que conocía desde que tenía 19 años. Una letra tan uniforme y serena que podría haber sido copiada de un libro. No la abrió de inmediato. Se quedó allí, con los guantes aún puestos y el abrigo todavía húmedo en los hombros. Miró su nombre escrito allí por la mano de su esposa, y comprendió que en el momento en que rompiera el sello, pertenecería a una vida diferente. Una vida distinta
a la que había estado cabalgando para encontrar. Y aún no estaba listo. Se preguntó en qué momento de sus 36 años se había convertido en un hombre que necesitaba estar listo para una carta de su propia esposa. La lluvia golpeaba contra los largos ventanales. En algún lugar de los pasillos inferiores, una puerta se cerró silenciosamente. El reloj sobre la chimenea, una cosa dorada y fea que su abuelo había comprado en un arrebato de moda, dio la media hora con un pequeño tintineo de disculpa. Al oírlo, finalmente se sentó. Acercó la carta hacia él y rompió el sello con el borde de la uña del pulgar. Aún no la leyó. La extendió sobre el escritorio y la alisó con la palma de la mano. Miró la primera línea y luego cerró los ojos. Afuera, el último sonido del carruaje ya se había desvanecido. Adentro, la casa contuvo la respiración por él, como si esperara a ver qué haría con el silencio que había quedado en su nombre. Tenía unos segundos, pensó, para decidir qué clase de hombre iba a ser a partir de ese momento. Tardó más que eso. Tardó el resto de su vida. Para entender cómo había llegado a estar sentado en ese escritorio, con esa carta bajo la mano y un oso de trapo tirado bajo la lluvia, al pie de sus propios escalones, hay que retroceder a la primavera. A una mujer llamada Clesty Merrow, y a la particular debilidad de un hombre que se creía demasiado listo para ser arruinado por algo tan ordinario como el deseo. Ella no había sido la primera. Más tarde, le habría gustado poder decirse a sí mismo que ella había sido la primera, porque entonces podría haber alegado la excusa de la inexperiencia o de una única gran caída, como los hombres de las viejas historias que caían una vez y eran perdonados. Pero había habido otras, más pequeñas, más breves, más fáciles de olvidar. Y Liz, su esposa, le había perdonado cada una de ellas con una precisión que debería haberle advertido. Ella no lloraba, no arrojaba porcelana. Simplemente ponía el asunto sobre la mesa entre ellos. Lo nombraba una vez en voz baja. Y luego continuaba con la gestión de la casa como si la conversación hubiera sido sobre la cuenta de un comerciante. Él había confundido su compostura con indiferencia. Se había equivocado en eso durante 9 años, y el precio de su error se alejaba ahora de él en un carruaje negro, por un camino que ya no podía ver. Clest había entrado en su vida por la puerta trasera de una sala de música en la ciudad. Fue una tarde de finales de abril. Las ventanas estaban abiertas de par en par a un olor a lilas nuevas, y alguien con más entusiasmo que habilidad tocaba una sonata al otro extremo del salón. Ella tenía 19 años, él 36. Ella se había reído de algo que él dijo, y la risa había sido baja, sorprendida y espontánea. Y él había sentido, en el simple placer animal de haberla hecho reír, una adulación de la que no se había dado cuenta que estaba hambriento. Lise ya no se reía de sus chistes. Los había oído todos. Escuchaba cortésmente, y a veces sonreía, y a veces decía, «Sí, querido, eso es muy gracioso», en el tono de una mujer que le da un dulce a un niño que se ha portado bien. No le había importado, pensó. No se había dado cuenta. Ahora se daba cuenta. Llevó a Clest a una casa en la costa que pertenecía, en los papeles, a un primo que nunca la usaba. Le dijo a Liz que iba a atender asuntos de la finca en el sur, lo cual no era exactamente una mentira, porque la casa estaba en el sur, y era una finca. Y sí que la atendió, en el sentido más laxo posible de la palabra. Se quedó una semana, luego 2, luego un mes. Luego la primavera se convirtió en verano. Y el verano se convirtió en la larga y dorada segunda mitad del verano, y dejó de contar los días, porque contarlos le habría obligado a pensar en qué más podría estar sucediendo en esos días en otra casa. Una casa a varios días de viaje hacia el norte, donde una mujer de voz tranquila administraba su hogar y criaba a su hijo, y le escribía cartas que él respondía cada vez más tarde, y al final no respondía en absoluto. Las cartas dejaron de llegar en julio. Lo notó de forma vaga, y se dijo a sí mismo que ella estaba ocupada, y se dijo que ella lo entendía, y se dijo muchas cosas en aquellas mañanas luminosas en la terraza junto al mar, con Clest leyendo en voz alta un libro de poesía mediocre con su voz joven y brillante, y el mar asintiendo a todo, porque el mar asiente a todo el mundo. En agosto, había recibido una sola línea de su administrador.
Le preguntaba si su señoría tenía la intención de estar en casa para el cumpleaños del niño en octubre. Y él había respondido, por supuesto, por supuesto. Y lo decía en serio en ese momento, de la manera descuidada en que un hombre hace una promesa con una copa de vino. Salió de la costa el 2 de octubre. Cabalgó con fuerza. Le dijo a Clest que enviaría a por ella en 15 días. Era el tipo de cosa que uno dice al final de una temporada junto al mar, sabiendo, y sin admitirlo del todo, que la temporada es lo único que los dos han compartido de verdad. Ella tampoco lloró. Ninguna de las mujeres de su vida, empezaba a darse cuenta, lloraba donde él pudiera verlas. Se quedó en la puerta de la cabaña con su vestido blanco de mañana y lo vio montar. Y dijo, «Escríbeme cuando llegues». Y él dijo, por supuesto, y se alejó cabalgando y no miró hacia atrás, porque en aquellos días creía que no mirar atrás era lo mismo que liberarse de algo. Llegó a casa al anochecer del 7º día. Le entregó su caballo a un muchacho que no reconoció. Subió los escalones de 2 en 2, y el carruaje ya se estaba moviendo. Ahora lo entendía, sentado en el escritorio con la carta sin leer bajo la mano. El momento no había sido un accidente. Ella había oído los cascos en la avenida. Ella había dado la orden. Ella misma había bajado al niño por la gran escalera que él había subido corriendo de niño. Y había salido por la puerta por la que él acababa de entrar. Y se había ido antes de que él pudiera siquiera llamarla por su nombre. No había huido de él. Esa era la parte que aún no podía afrontar. Simplemente se había marchado. El carruaje había estado listo en el patio durante horas, quizás durante días. Los baúles habían sido empacados antes de que él cruzara el río. Toda la casa lo sabía. La casa no había dicho nada, porque ella les había ordenado que no dijeran nada, y la habían amado lo suficiente, o temido lo suficiente, o compadecido lo suficiente como para obedecer. Abrió los ojos y leyó la carta por fin. Era corta, no era cruel. No lo acusaba de una sola cosa específica, lo cual era, comprendió de inmediato, la precisión más cruel de todas. Porque acusarlo habría requerido que ella creyera que una acusación aún podría cambiar las cosas. La carta decía, en esencia, que había estado pensando durante algún tiempo, y que había tomado una decisión, y que no volvería, y que se había llevado al niño porque el niño necesitaba a su madre y podía prescindir de su padre, y que volvería a escribir a su debido tiempo, cuando hubiera algo que valiera la pena escribir. Le deseaba lo mejor. La firmó con su nombre de pila. No la firmó con el título que él le había dado. La leyó 2 veces. Luego la dobló por los pliegues que ella había hecho y la volvió a colocar contra el tintero. Y se quedó mirándola durante mucho tiempo sin moverse. Y cuando por fin se levantó, tenía las piernas rígidas, como si hubiera estado arrodillado. La mujer de seda pálida estaba de pie en la puerta. No la había oído entrar. «Adrian», dijo de nuevo, y él la miró bien por primera vez desde lo del carruaje, y vio que era más joven de lo que recordaba, y que estaba asustada, y que se esforzaba mucho por no demostrarlo. Y comprendió que ella había venido al norte con él en el último tramo del camino, en contra de su buen juicio y del consejo de su primo, porque había creído, con la brillante e indestructible fe de los 19 años, que una vez dentro de la casa, de alguna manera ya pertenecería a ella. Sintió pena por ella, sintió más pena por sí mismo. Sintió muchísima pena por la mujer del carruaje que no había pedido nada de esto, y que lo había soportado todo en silencio, y que al final simplemente había salido por la puerta con su hijo en brazos y su dignidad intacta, y sin que se alzara ni una sola voz. «Clest», dijo él, «no deberías haber venido». «Lo sé», dijo ella. «Lo sé. Lo siento». Él asintió. No sabía qué más hacer con las manos, así que volvió a coger la carta y la sostuvo sin leerla. La envió al sur a la mañana siguiente. No la envió con crueldad. Le consiguió un carruaje, una doncella y una suma de dinero suficiente para mantenerla con modesta comodidad durante 2 años. Y escribió una carta a su primo y otra a una conocida suya en la ciudad que podía ser discreta. Y se quedó en la puerta mientras ella subía. Y le dijo, «Lo siento, Clest, lo siento mucho».
Y ella dijo, «No escribirás, ¿verdad?» Y él dijo, «No, no lo haré». Y ella asintió, y el carruaje se la llevó por el mismo camino que había usado su esposa. Y el oso de trapo seguía allí, al pie de los escalones, porque a nadie se le había ocurrido todavía recogerlo. Lo recogió él mismo cuando el carruaje se fue. El pelaje estaba empapado, y el relleno de la cabeza se había vuelto duro y grumoso. Y había una pequeña inicial bordada en la planta de un pie, una letra T. Era el nombre de su hijo, Tristán, por el padre de Lisa, un hombre que le había caído bien y al que no había visto en 9 años. Porque el anciano le había echado un vistazo en la boda y le había dicho, con la voz fría de un abogado de provincias, «Será amable con ella, señor, confío». Y Adrian había dicho, por supuesto, y el anciano no había sonreído. Llevó el oso adentro, lo dejó en el escritorio junto a la carta. Llamó al ama de llaves, una mujer llamada Madame Berthe. Había estado en la casa desde antes de que él naciera. Lo había bañado de bebé, y una vez, cuando él tenía 7 años, le había golpeado las piernas con una cuchara de madera por atormentar al gato de la cocina. Entró con las manos envueltas en el delantal, exactamente como antes. «Madame Berthe», dijo él, «siéntese, por favor». Ella no se sentó. Nunca se había sentado en su presencia, y no tenía intención de empezar ahora, ni siquiera en el peor momento de su vida. La dejó de pie. «Cuénteme», dijo él, «cuéntemelo todo». Ella se lo contó. Se lo contó en el orden en que había sucedido, sin adornos, sin juicios, con la seca precisión de una mujer que había llevado las cuentas de la casa en su cabeza durante 40 años. La duquesa había estado bien en mayo. La duquesa había recibido la primera carta de una amiga del sur a principios de junio. La duquesa había recibido la segunda carta de una amiga diferente a finales de junio. La duquesa había dejado de escribir a su señoría a principios de julio. La duquesa había empezado en agosto a clasificar la ropa de cama, la plata y la ropa de los niños, y a escribir discretamente a su hermano en el oeste y a su antigua institutriz, que ahora vivía en una cabaña en la costa, en la dirección opuesta a la que su señoría había elegido. La duquesa había llevado al niño a casa de su hermano durante 2 semanas en septiembre. Había regresado sola durante una semana, y luego había vuelto a mandar a por el niño. La duquesa había dado las instrucciones a la casa la mañana en que llegó la carta de su señoría anunciando su regreso. Las instrucciones se habían cumplido, y la duquesa había partido con el niño, la niñera, 2 baúles y el más pequeño de los 2 carruajes. A la hora en que los jinetes de avanzada de su señoría habían sido avistados en el camino del río. No había llorado, dijo Madame Berthe. Había besado a la cocinera en ambas mejillas. Había agradecido al jardinero por las rosas de otoño. Le había pedido a Madame Berthe que cuidara de su señoría, porque su señoría necesitaría cuidados. Y Madame Berthe, al contarle este último detalle, se permitió por primera y única vez una pequeña contracción de la boca, que no era ni una sonrisa ni ninguna otra cosa. «¿Dónde?», dijo él. «¿A dónde ha ido?». Madame Berthe negó con la cabeza. «No me lo dijo, mi señor. No se lo dijo a nadie. Dijo que era más amable así». Se sentó de nuevo. Le dio las gracias. Le pidió que encendieran un fuego en la biblioteca y que le subieran un poco de pan y carne fría, y que no lo molestaran más esa noche. Ella inclinó la cabeza y se fue. En la puerta se detuvo y dijo sin volverse, «Mi señor, el niño está bien. Estaba bien cuando se lo llevó. Es un niño fuerte. Pensé que debía saberlo». Y entonces se fue. Y Adrien Vaucer, 7º duque de Hauteclair, se sentó solo en su propia biblioteca. Con un oso de trapo mojado, una licorera sin abrir y una carta doblada por los pliegues que su esposa había hecho. Y comprendió que había alcanzado, a los 36 años de edad, el primer silencio verdadero de su vida. No bebió. Había pensado que lo haría, e incluso había puesto la mano en la licorera. Pero el gesto le pareció sacado de una obra de teatro que había visto una vez, y retiró la mano. Se sentó, miró al oso, pensó en el niño. Descubrió que no podía imaginar el rostro del niño con ningún detalle. Podía imaginar su peso a los 6 meses. La pequeña y cálida pesadez contra su hombro un domingo por la mañana, cuando Liesl lo había puesto allí y había ido a buscar algo. Y podía imaginar el olor de su coronilla,
que era como pan caliente y algo más. Algo que solo olía a ese niño y que no se había molestado, en su momento, en memorizar. No había memorizado nada de eso. Había asumido, con la fácil suposición de un hombre cuya vida siempre se había repuesto a sí misma, que habría más domingos, más mañanas, más pequeños y cálidos pesos contra su hombro. Se había equivocado. Se quedó en la biblioteca hasta que las velas fueron solo cabos. Finalmente se durmió en la silla, con el oso en el escritorio y la carta bajo la mano, y cuando despertó, era la hora gris antes del amanecer, y la lluvia había cesado. En algún lugar de los pasillos superiores, una doncella cantaba muy bajo, el tipo de canción que cantan las mujeres cuando creen que nadie las escucha. Y el sonido casi lo deshizo, porque fue el primer sonido humano ordinario que había oído en su propia casa desde que había vuelto. Empezó la búsqueda a la mañana siguiente. La empezó mal. Envió jinetes en 4 direcciones con instrucciones de preguntar en todas las posadas a 3 días de viaje. Y escribió cartas al hermano de su esposa, a su antigua institutriz, y a las 2 amigas del sur, cuyas cartas, ahora lo entendía, habían sido el principio de su ruina. Y recibió como respuesta, en el transcurso de las 2 semanas siguientes, una serie de notas educadas, breves y exquisitamente poco informativas. Su hermano lamentaba no poder dar ninguna indicación útil. La institutriz lamentaba que su salud no le permitiera mantener correspondencia en ese momento. Las amigas del sur escribieron más extensamente y con más calidez, y no dijeron absolutamente nada. Comprendió, al final de las 2 semanas, que lo estaban manejando. Comprendió que un círculo de mujeres se había cerrado en torno a su esposa, con la tranquila competencia de personas que habían estado esperando mucho tiempo para ser útiles, y que ese círculo no se abriría con ningún instrumento que él poseyera, porque cada instrumento que poseía había sido forjado bajo la suposición de que él siempre sería el que estuviera dentro del círculo, y no fuera. Dejó de enviar jinetes, dejó de escribir cartas, se sentó en la biblioteca el 18º día después de su partida, e hizo un tipo diferente de lista. Escribió, en la parte superior de la página, ¿qué quiere mi esposa? Lo miró durante mucho tiempo. Nunca había hecho la pregunta con esas palabras. Había preguntado, a menudo, ¿qué necesita mi esposa? Con lo que había querido decir, ¿qué debo proporcionar para cumplir con mi deber y que me dejen en paz? Había preguntado, más raramente, ¿qué piensa mi esposa? Con lo que había querido decir, ¿cuál es su opinión sobre este asunto sobre el que ya he decidido? No se había dado cuenta, nunca había preguntado qué quería ella, porque había asumido que lo que ella quería era lo que tenía, que era él, y la casa, y el niño, y la ordenada procesión de las estaciones en una vida que él había elegido para ambos. Escribió debajo de la pregunta, no lo sé. Escribió debajo de eso, averígualo. Era una lista pobre, era la mejor que había hecho en su vida. Empezó con la casa. Le preguntó a Madame Bertha, a lo largo de varias noches, ¿qué leía la duquesa? ¿De qué hablaba? ¿De qué se reía? ¿De qué lloraba cuando se creía sola? Madame Bertha respondió lentamente, sopesando cada respuesta, y él escuchó sin interrumpir, lo cual fue, comprendió, la primera nueva habilidad que había adquirido en una década. La duquesa leía, sobre todo, historia, un poco de poesía y las vidas de los santos, lo cual le sorprendió, porque Liesel nunca le había parecido devota. La duquesa había hablado con el jardinero de una variedad particular de peral que no había dado fruto en 3 años, y que ella creía que podía recuperarse con paciencia. La duquesa se había reído una vez de una historia que la cocinera había contado sobre un ganso que se había escapado de la cocina y había acorralado a un obispo en el jardín de rosas. La duquesa había llorado, dijo Madame Bertha, la mañana después de la primera carta del sur, y había llorado en el armario de la ropa blanca, donde creía que nadie la oiría, y había llorado muy bajo y por muy poco tiempo, y luego se había lavado la cara con agua fría, había bajado a desayunar y le había preguntado a la cocinera si los huevos eran frescos. Lo anotó todo. Anotó lo del peral, lo del ganso, lo del armario de la ropa blanca, el agua fría y la pregunta sobre los huevos. Lo anotó todo y lo miró.
y comprendió que había estado casado durante 9 años con una mujer a la que nunca había observado, y que la observación ahora tendría que hacerse a distancia, a través de otras personas y contra la resistencia de un gran número de mujeres que habían decidido, correctamente, que él no se había ganado el derecho de observarla directamente. Siguió escribiendo. Encontró en su sala de estar un pequeño libro de contabilidad escrito por ella. En él había registrado durante años las pequeñas obras de caridad de la finca. 3 hogazas de pan para la viuda del molino en enero de un año que él había pasado en la ciudad. 6 yardas de franela para la hija del carretero en marzo de un año que él había pasado en las carreras. Los honorarios de un médico, pagados discretamente a la familia de un inquilino que se había roto una pierna en junio de un año que él había pasado en el sur. Había cientos de entradas. Él no había firmado ninguna de ellas. No sabía que existían. Había creído, vagamente, que su finca era caritativa, porque él era caritativo. Y ahora comprendía que su finca había sido caritativa porque ella lo era, y que la buena reputación de su nombre en la comarca se había construido día a día con pequeñas hogazas de pan, yardas de franela y discretos honorarios de médicos. Por una mujer que no se había molestado en decírselo, porque había entendido que a él no le habría importado. Salió el 23º día y caminó por la finca. No la había recorrido a pie en años. Caminó hasta el molino y se sentó durante 1 hora con la viuda. Tenía 80 años y estaba casi ciega. Cuando supo quién era él, le dijo que su esposa era una santa. Mi señor, una santa, y que esperaba que su señoría lo supiera. Él dijo que estaba empezando a saberlo. Caminó hasta la casa del carretero y hasta la cabaña del hombre con la pierna curada, y hasta la escuela al borde del pueblo. Allí, una joven que su esposa había contratado y pagado con su propia asignación, enseñaba a leer a 11 niños. Se sentó al fondo de la sala durante 1 hora. Escuchó a una niña de unos 7 años leer en voz alta y cuidadosa un pasaje sobre un pastor y un cordero perdido. La joven maestra no sabía quién era él. Él no se lo dijo. Dejó una suma de dinero con el sacerdote en su camino de regreso, con instrucciones de que se diera a la escuela de forma anónima. Y el sacerdote, que sabía exactamente quién era, lo miró durante un largo momento y luego dijo en voz baja: «Mi señor, ella se enterará de todos modos. Se entera de todo. No puedo evitarlo». Adrian dijo: «No deseo evitarlo. Deseo que se entere». El sacerdote asintió una vez y guardó la bolsa. Llegó el invierno. No fue a la ciudad. Se le esperaba en 3 casas diferentes para la temporada. Envió sus disculpas a todas ellas. Y las disculpas fueron recibidas con el tipo de curiosidad educada que significaba que serían discutidas largamente durante la cena y olvidadas para la primavera. Se quedó en Haut-Claire. Aprendió por primera vez en su vida cómo se administraba la casa. Aprendió los nombres de los ayudantes de jardinero. Aprendió cuáles de las chimeneas humeaban cuando el viento soplaba del este. Aprendió que la cocinera tenía un hijo adulto en la marina y se preocupaba por él en silencio. Escribió en nombre de la cocinera a un amigo en el almirantazgo. Y 2 meses después pudo traerle la noticia de que el hijo estaba bien y destinado a un puesto tranquilo. Y la cocinera, al oírlo, se sentó en el escalón de la cocina, se cubrió la cara con el delantal y no habló durante varios minutos. Luego se levantó, volvió a su trabajo, y la sopa de esa noche fue la mejor que había comido en su propia casa. También aprendió sobre el peral. Salió a verlo en enero con el viejo jardinero, un hombre llamado Joubert. Llevaba en la finca más tiempo que Madame Bear. Se quedaron en el frío, mirando las ramas negras y desnudas. Y Joubert dijo: «La duquesa pensaba que necesitaba cal, mi señor, y una buena poda, y un poco de paciencia». «Yo haré la poda», dijo Adrian, «si me enseña cómo». Joubert lo miró de reojo, como la gente del campo mira a los nobles que se han ofrecido a hacer algo tonto. Y luego asintió y le enseñó. Adrian podó el árbol él mismo, mal al principio, y luego menos mal, y sus manos, que habían sostenido riendas, plumas y la cintura de una joven, aprendieron el peso de un cuchillo de podar, y descubrió que el trabajo calmaba algo en él que nada más había alcanzado. Trabajó en el árbol durante enero y hasta febrero. Lo encaló en marzo y lo observó durante abril.
Y en mayo, en una mañana de cielo azul intenso, vio 3 pequeñas flores blancas en la rama más baja, y se quedó mirándolas durante mucho tiempo, y no supo a quién decírselo. Se lo dijo a Joubert. Joubert asintió y dijo, «Se alegrará mi señor cuando se entere». No dijo sí, dijo cuándo. Adrien notó la palabra y no hizo ningún comentario al respecto, pero se la llevó de vuelta a la casa en el bolsillo, como una moneda. La primera carta de ella llegó a finales de mayo. Era muy corta. Estaba dirigida a él con la misma caligrafía uniforme, y solo decía que el niño estaba bien, que había empezado a caminar, que había dicho 3 palabras, y que una de ellas era papá, lo cual ella había pensado que era correcto decirle, aunque no podía decir cómo el niño había aprendido la palabra, ya que ella no se la había enseñado. No decía dónde estaba, no invitaba a una respuesta. La firmó de nuevo con su nombre de pila, y de nuevo sin el título. La leyó sentado en el escritorio de la biblioteca, donde el oso de trapo todavía estaba en su pequeño cojín de terciopelo que Madame Barrett había producido discretamente una noche de noviembre, sin hacer comentarios. La leyó 3 veces. La dobló. La guardó en el cajón con los otros documentos importantes. No respondió porque no había dirección a la que escribir, pero sacó su propio papel y su propia pluma. Y esa noche comenzó un tipo diferente de carta, una que no envió y a la que continuó añadiendo cosas durante las semanas siguientes, una página a la vez. En ella le contaba, sin excusas y sin súplicas, lo que había hecho con sus días. Le habló de la viuda del molino, le habló del hijo de la cocinera, le habló del peral. Le dijo en una sola línea, cerca del final de una página, que se había equivocado en muchas cosas, y que estaba aprendiendo lentamente, y que esperaba que algún día se le permitiera decírselo en persona, y que hasta ese día continuaría aprendiendo, porque el aprendizaje era una deuda, volviera ella o no a recibirlo. No lo llamó una confesión, no lo llamó nada. La guardó en el cajón con la carta de ella. La segunda carta llegó en agosto. Era más larga. Le contaba que el niño había tenido fiebre y ya se había recuperado, y que ella se había asustado, y que en su susto se había encontrado pensando en él, lo cual deseaba que él supiera, aunque no deseaba que sacara ninguna conclusión de ello más allá del simple hecho. Le dijo que había leído en un periódico que llegaba a su lugar tranquilo, un artículo sobre una escuela en un pueblo cerca de Hauteclair, que había recibido una donación anónima, y que había reconocido el pueblo y se había alegrado. No lo nombró, no era necesario. Leyó esa carta 4 veces. Añadió una página a la carta no enviada esa noche. Escribió, «No te pido que vuelvas, solo te pido que sigas escribiendo cuando lo desees y que me permitas seguir mereciendo tus cartas». Tampoco envió esa página, la puso encima de las otras. La tercera carta llegó en octubre, exactamente 1 año desde el día en que se fue. Fue la más larga de las 3. Le decía que había alquilado una casa, una pequeña, en un lugar que aún no nombraba, y que el niño estaba bien, y que había crecido mucho, y que a veces preguntaba por el hombre del retrato de su habitación, que era una pequeña miniatura que se había llevado con ella y que no había sido capaz, escribió, de guardar. Le dijo que aún no sabía lo que quería. Le dijo que estaba pensando. Le dijo que se había enterado, a través de una amiga, de lo del peral, y que había llorado brevemente y en privado, y que deseaba que él supiera que el llanto no había sido de tristeza. Cerró la carta diciendo que volvería a escribir en primavera, y que sí, para entonces, él deseaba enviar una respuesta, podría hacerlo a través de su hermano, a quien se le había indicado que la reenviara sin abrir. La firmó por primera vez con ambos nombres, el de pila y el título juntos, con una letra pequeña y cuidadosa, como si probara si los dos aún podían estar juntos en una página. Escribió su respuesta a la mañana siguiente. No usó la carta no enviada. La dejó a un lado, con todas sus páginas, porque había sido escrita para él y no para ella. Y lo que escribió ahora fue algo diferente, más corto y más difícil. Escribió que había recibido su carta. Escribió que el peral había dado 9 frutos ese otoño, y que había enviado 3 a la viuda del molino, y 3 a la cocinera, y había guardado 3 en un cuenco sobre el escritorio, donde los miraba cada mañana. Escribió que el oso de trapo del niño seguía en el escritorio,
y que se lo enviaría si ella lo deseaba, pero que también, si ella lo prefería, lo mantendría donde estaba, porque le hacía compañía. Escribió que no tenía derecho a pedirle nada, y que no lo pedía. Escribió que él estaba aquí, y que estaría aquí, y que la casa estaba cálida, y que había fuego en el vestíbulo todas las tardes a las 6, y que más allá de eso no diría nada, porque ya había dicho demasiado en su vida, y la mayor parte eran tonterías. La firmó solo con su nombre de pila. La envió a través de su hermano, en una mañana clara y luminosa de finales de octubre. Y no se permitió contar los días después, porque contar los días, había aprendido, era un hábito de hombres que creían que el tiempo les entregaría lo que no se habían ganado. Dejó que llegara el invierno. Dejó que la nieve cayera sobre el peral. Se sentaba junto al fuego en el vestíbulo todas las tardes a las 6, con un libro que leía lentamente, y el oso de trapo en la mesita auxiliar, y la buena sopa de la cocinera a las 7. Y en la noche de la primera gran nevada a principios de diciembre, la campana de la puerta sonó un poco pasadas las 5, y la oyó, y no se movió de inmediato. Porque moverse habría sido tener esperanza, y la esperanza, había llegado a comprender, era algo que se llevaba con tanto cuidado como una vela en un pasillo con corrientes de aire. Dejó el libro. Caminó, sin prisa, hacia la puerta. La abrió él mismo, porque el lacayo aún no había llegado. Y en el escalón, con una capa oscura con nieve en los hombros, estaba una mujer que llevaba a un niño pequeño de la mano. Y detrás de ellos, al pie de los escalones, había un carruaje que no reconoció, con un cochero que no conocía. Y Liz lo miró durante un largo momento sin hablar. Y luego dijo, «El niño quería ver el árbol, y no tuve el corazón para decirle que era invierno». Él bajó la vista hacia el niño. El niño lo miró con ojos grises y serios, los ojos de su madre, y dijo, con la voz clara y sin vergüenza de un niño de 2 años, «Papá», y extendió una pequeña mano con manoplas. Adrian se arrodilló sobre la piedra fría. Tomó la pequeña mano entre las suyas. No habló, porque no podía. Y no intentó alcanzar a Lisette porque aún no se había ganado el derecho a hacerlo. Y ella tampoco lo alcanzó a él. Pero pasó a su lado y entró en el cálido vestíbulo. Y se quedó un momento mirando el fuego y el oso de trapo en la mesita. Y el cuenco con las peras del otoño pasado que no había sido capaz de comerse. Y dijo, muy bajo, «Así que, mantuviste el fuego encendido». Él se levantó lentamente, con la mano del niño todavía en la suya. «Mantuve el fuego encendido», dijo. Ella aún no lo miró. Dijo, «No he vuelto. He venido a ver». Él asintió. Dijo, «Eso es más de lo que pedí». Ella dijo, «Es menos de lo que esperabas». Él dijo, «Sí». Ella dijo, «Bueno», y caminó más adentro del vestíbulo, y dejó su pequeña bolsa de viaje, y dijo, por encima del hombro, con una voz que era casi la de antes, casi, «El niño querrá su cena». Y él comprendió, con la misma claridad tranquila con la que un año atrás había comprendido que había llegado a casa demasiado tarde, que se le había dado esa noche el más pequeño comienzo posible de una segunda oportunidad, y que el resto de su vida sería el trabajo de ser digno de ella. Comieron juntos en el pequeño comedor, los 3. El niño se quedó dormido en su silla con un trozo de pan en la mano. Lisette lo subió por las escaleras ella misma, y Adrian caminó detrás de ella con una vela. Y en la puerta de la guardería, que había sido mantenida ventilada y limpia durante un año por un ama de llaves que nunca le había preguntado por qué, Lisette se detuvo. Miró la pequeña cama, la ropa de cama fresca y el caballo balancín en la esquina, y dijo sin volverse, «Has estado esperando con esperanza». Él dijo, «He estado esperando». Ella dijo, «No es lo mismo». Él dijo, «Lo sé». Puso al niño en la cama, le arropó con la manta hasta la barbilla, se inclinó y le besó el pelo. Y luego se levantó, se giró y miró a su marido por primera vez de frente, sin el escudo de la puerta, ni la oscuridad, ni el año entre ellos. Y dijo, «Veremos, Adrian, veremos». Y él dijo, «Sí, veremos». En cuanto al resto, como deben contarse tales cosas, puede decirse brevemente y sin adornos. Como las noticias viajan desde una casa de campo a través de un invierno y hasta una primavera,
Clesti Moreau se casó con un hombre amable en el sur 2 años después, un notario con una buena clientela y un rostro serio. Y fue, según todos los informes fiables, feliz. Y llamó a su primera hija como su madre y no como nadie más. El primo que había prestado su casa en la costa fue obligado, por una palabra discreta de un lugar discreto, a no prestarla más. Y soportó la privación con la dignidad herida de los hombres que han sido ligeramente incomodados por sus propias malas decisiones. Madame Bertha vivió otros 11 años y murió en su propia cama, en la habitación sobre la cocina, con la cocinera sosteniendo una mano y la duquesa la otra, y fue enterrada en el cementerio del pueblo, bajo una lápida que el duque pagó y la duquesa eligió. Joubert vivió para ver al peral dar 40 frutos en un solo otoño. Y declaró que la duquesa tenía razón y se negó, por principio, a atribuirse ningún mérito. El niño, Tristán, creció alto como su madre había dicho. Aprendió a montar a los 6 años, a leer a los 7 y a ser reservado a los 12, lo que su padre, observando, consideró la herencia más útil que había logrado transmitir. La viuda del molino murió una fría mañana de febrero mientras dormía. La encontró la propia duquesa, que había bajado caminando por la nieve con una cesta, porque nadie había visto humo en la chimenea esa mañana. Y la pequeña casa de la viuda fue mantenida por la finca en su memoria, como un lugar donde cualquier viajero necesitado pudiera detenerse a pasar la noche. La escuela del pueblo creció y añadió una segunda sala, y luego una tercera. Y un niño de allí fue, con el tiempo, al seminario y otro a la universidad. Y una niña, mucho más tarde, se convirtió en maestra a su vez. Y ninguno de ellos supo del todo, aunque algunos lo adivinaron, a quién tenían que agradecer. El peral, al final, los sobrevivió a todos. Y en cuanto al duque y su duquesa, basta con decir que ella no volvió, ese invierno, a su pequeña casa en el lugar sin nombre, y que no se marchó de nuevo la primavera siguiente, y que la segunda oportunidad, habiendo comenzado de la manera más pequeña posible, fue cuidada después como el árbol, con cal, poda y una gran cantidad de paciencia, y dio, a su debido tiempo, el fruto que era capaz de dar, que no fue ni el fruto de su primer matrimonio, ni el fruto que ninguno de los dos había imaginado de jóvenes, pero fue el suyo propio, y fue suficiente. Y ahora, tú que te has sentado conmigo durante esta larga velada, tú que te has inclinado un poco más mientras el fuego se consumía, te diré lo que le diría a cualquier invitado a estas horas. Si alguna vez has estado al pie de tus propios escalones bajo la lluvia, viendo cómo se llevaban algo que no sabías que amabas, y has comprendido en ese momento que esa partida era el principio y no el final del conocimiento, entonces esta historia ha sido, en pequeña medida, también tuya. Dime, antes de irte, ¿qué momento se quedará contigo esta noche? ¿Fue el oso de trapo mojado al pie de los escalones? ¿Fue el armario de la ropa blanca, el agua fría y la pregunta sobre los huevos? ¿Fueron las 3 flores blancas en la rama más baja en mayo? ¿O fue la pequeña mano con manoplas extendida en la nieve? Sea cual sea, llévalo contigo, y sé amable con él. Y sé amable, también, con lo que sea que en tu propia vida todavía esté esperando, en silencio y sin reproches, a que vuelvas a casa y lo cuides. Habrá otra historia junto a este fuego, cuando estés listo para ella, y otra después de esa. Y las sillas se mantendrán calientes, y la tetera estará al fuego, y la puerta estará sin el cerrojo. Vuelve cuando puedas. Que duermas bien esta noche. Y si hay una pequeña luz encendida en algún lugar de tu casa para alguien que aún no ha regresado, déjala encendida un poco más. Nunca se sabe, amigo. Nunca se sabe.